Bueno, la dirección que yo tenía es esta de la 95. Es que realmente como no vivo en Estados Unidos y en eso tú me puedes ayudar un poquito, Eva, es Saint Thomas Way. Yo lo encontré primero como Saint y después lo encontré como ST y Es que abre- la ST es la abreviación de Saint, Saint, ¿verdad? entonces casi siempre lo ponen abreviado, Ajá. y es la dirección correcta, porque así se utiliza. Yo pienso que es la correcta si la pones toda la palabra completa, Ujú, como en los recibos que te llegan, lo ponen abreviado, y a ujú. lo que comentó la maestra, yo pienso que pues se toma como está escrito ahí, como llega la correspondencia. Y así es como lo ponen siempre Como abreviado. Ujú. Mira, Para decir el santo, así ponen ST, así está. Justo yo que es estaba Santo platicando. Tomás. Ajá. En la mañana yo platicaba con otra chica que también es de Colombia y vive en Estados Unidos. Y era lo que me decía, que allá no ponen ni Estados Unidos, ni United States, ni mucho menos. Solamente California o el estado que sea, o Ah, sea, pues Texas o cualquier otro estado, pero nunca ponen esto. no, la cuestión, y te lo digo, yo lo encontré así porque lo busqué en diferentes páginas y esta fue como la que más me apareció, por eso lo puse así. De cualquier Está manera, muy bien. ahorita vamos a ver cómo queda la vibración, que a mí me parece que me cuadra, Sí, pero platicaba yo con la chica de Colombia, hay que tratar de ver si si cambia la vibración si le quitamos lo de Estados Unidos. Entonces sería como cosa de checarlo. Ajá. y como corroborar las dos, a ver cuál resuena más con la vida que ha llevado, ¿verdad? Exactamente, que yo creo que eso nos va a servir perfectamente Ujú. para poder Es comparar, porque para poder cuando nos toque un compartir. caso real, ajá, lo Sí, podamos identificar. Porque a mí me gustó mucho cómo salió con el EU, que te digo, así lo encontré en varias páginas. Ay, Eh, perdón que interrumpa, Laura, pero yo creo que está bien que le hayas puesto el EEU, porque al final de cuentas sí tiene que llevar el país. ¿Te acuerdas que lo que estábamos ajá, checando acá en México decía Laura? O sea, finalmente estás ubicado en un país, o sea, claro, independientemente de si lo anotan o no lo anotan en la dirección, estás ubicando en el país. el Pues yo creo país. que me parece bien que sí lleve el país. Sí, y ahorita Pero al final van a ver cómo resuena mucho con todo lo que está también diciendo él. pudiera ser igual y como, como tú lo pusiste todo, así toda la dirección con letras y todo, ¿verdad? Sí. Porque si es nada más el número, igual es un 5, el 9 más el 5. No, ahorita vamos a dividirlo porque si se acuerdan, el número era lo principal que había Sí, que estudiar. Después ujú, ya ponías la calle, la colonia y eso era como la sí, parte interna. Y ya después todo lo demás fuera del número de la casa, ajá. ahorita lo vamos a checar, pero todo lo demás ya es la parte cómo lo vives, pero como cuando nosotros trabajamos con el año universal. Ujú. O ujú, sea, Sí, pero ya te es, digo, también igual y algo te que da te el mismo impacta. número, si es el puro número, a todo completo ahí en ese caso, ¿verdad? Ajá. Te Ahorita, viene, o sea, es igual, el sí, 5 también. ahorita lo dividimos y van a checar ahí algo muy sí. interesante. También podría ser USA, o sea, USA, que es realmente, pues Como como más se usado. utiliza, como toda la dirección está en inglés, pues sería también como USA, USA también, Pues en vez de habría que probar las pero vibraciones, ¿no? es yo pienso que si ya te resonó esto, es lo que debemos de conocer. Yo así lo veo. No, y yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Si nos estamos juntando es como para ver y hacer pruebas, ¿no? A ver qué Ujú. otras cosas resuenan y a lo mejor hacemos otro video para ya lo que hayan investigado o que si realmente vale la pena o a lo mejor nada lo ponemos en el chat, ¿no? Pero yo creo que sí es da igual. Al final yo lo encontré así y les comentaba, en 1982 hace esta serie porque él, cuando era niño, él estaba como muy metido en su casa. Sus papás viajaban mucho. Su papá, ahorita ya investigué bien, y él trabajaba para la Ford y su mamá era modelo. Entonces, siempre estaban en cuestiones sociales y definitivamente no había manera para ponerle atención a él. Y él desde muy chiquito empieza a hacer estas como dobles identidades
y se crea muchos personajes, pero desde que estaba súper chiquito. Entonces, vive una etapa como de mucha introspección, como de mucho, como soledad. Y al final, esto tampoco lo vi yo en la mañana, pero sus papás se cambian de ciudad. Y esto va a resonar mucho con esto de las casas, porque ellos vivían creo que vivían en Europa y se vienen a vivir a Estados Unidos. Cuando él vivía en Europa, las escuelas eran muy represoras y entonces él era muy tímido y muy guardado. Cuando viene a Estados Unidos, él, en la secundaria que entra, ahí conoce nuevos amigos, se da cuenta que el hacer este tipo de voces y hacer la burla y hacer juegos con los amigos, lo lleva a esta como identidad falsa de que podía ser muy agradable con todos y podía divertirse con todos y podía hacerle la gracia. Y ya esta parte de miedo y de seriedad y todo la pierde cuando entra en la secundaria, pero es cuando los papás se cambian de país, que yo creo que es muy importante. Cuando él se va a vivir aquí a California es cuando pasa a la universidad, pero en la universidad él iba a estudiar leyes. Al final, dentro de la misma escuela de leyes, toma la clase de arte, de teatro, y ahí se da cuenta que pues ese es como su identidad. Y entonces deja la clase de la escuela de leyes y ya se mete al teatro. Cuando eh, creo que está haciendo como cosas en vivos, como, ¿cómo le llaman? Stand-ups y cosas así. Es que lo identifican para llamarlo a este programa que te digo que se llama, ¿cómo les dije que se llamaba? Bueno, entra a es una serie, se llama Mork and Mindy. Entra en la serie y ahí se hace famoso. Él empieza a tener mucha fama de 1978 a 1982, que es cuando se va a vivir aquí a California. Y entonces se topa con este número que es el 5, que yo creo que tiene mucho que ver, ahorita lo vamos a ver, en cómo desarrolla su fama a partir de que se muda para California y ahí se empieza a hacer como más grande pues prácticamente el reconocimiento y toda la fama que llega a tener. Entonces, bueno, nada más como para retomar un poquito quién era el número base o sea, quién era Robin Williams en su número base. Él es un 21, nace el 21 de julio y obviamente al sumar el 2 más el 1 obtenemos el 3, que sería su número base. Esto obviamente le da la creatividad. En las redes lo que yo vi es que decían que era imparable, o sea, tenía la energía para todo. En la noche se podía ir a beber y en la mañana estaba trabajando. Entonces, la energía de él siempre fue imparable, mucha creatividad, porque también otra cosa que vimos en la mañana es que él viene con un programa 1. Entonces, el 3 con el 1 estamos hablando de que era muy creativo, pero aparte era como muy único. O sea, era muy gracioso, pero en general como artista creó mucho su personalidad, con este rollo de poder hacer muchas personalidades y poder hablar con diferentes voces y caracterizar diferente. Eso fue lo que le generó esta cosa como de ser tan particular, ¿no? Obviamente la comunicación y el multitareas. Él hacía de todo. Cuando presentaba los stand-ups, no nada más hablaba de política, hablaba de cosas personales, hablaba de todo lo que se le venía ocurriendo. Podía ser como multifacético. Y bueno, esto es parte de su vibración 3. Ahora, los aspectos negativos que tenía como el 3, pues es que si era muy superficial, le faltaba mucho enfoque y pues la parte emocional nunca estuvo bien, o sea, siempre tuvo esta soledad que tuvo cuando era niño y la va reflejando. Se tiene a esta pareja que al principio es Valerie, creo que se llama la primera esposa, fue el amor de su vida, se súper enamoró y después de eso
cuando él alcanza la fama o cuando empiezan a ponerle los reflectores y él se siente ya más seguro, con más dinero y así, de ahí comienza su infidelidad. En la mañana vimos que él tenía un 7 en el mes, pero también tiene un 7 en el año. En el 7 en el año creo que viene de un 16, que si recordamos el 16 tiene mucho que ver con las infidelidades. Él fue infiel desde con su primera esposa. Entonces eso lo empieza a hacer como muy extrovertido hacia afuera, pero al final siempre sufrió de muchas depresiones, de mucha ansiedad, miedos y cosas que al final eso nosotros pues no lo veíamos porque pues lo veíamos en las películas haciendo cosas muy divertidas. Sin embargo, esta cuestión de la depresión comienza desde que pierde a su primera esposa porque se da cuenta que la pierde por todas estas infidelidades. Entonces, imagínense que cuando se va a California, que se va con la primera esposa, creo que sí es con ella que se va, si no, entonces es con Marsha. Marsha es su segunda esposa, ella era la que cuidaba a su bebé, era como la niñera, y acaba él casándose con ella, y ella lo acompaña en todo el tiempo que él fue tan famoso, estuvo ella con él, pero ya estaban en esta casa 5, que viene de un karma 14. ¿Alguien de ustedes quiere compartir qué es el karma 14 o cómo se vive el karma 14? Sí. Mira, yo lo que tengo entendido es, también es un abuso a los sentidos, ¿no? En otras vidas. Entonces, pues si no lo libera en esta vida, pues lo va a seguir cargando. Entonces, al parecer, pues sí lo sigue cargando. Así es. Esta parte del 5 se puede ir mucho a los excesos. Entonces, si él ya venía con los excesos de las drogas, con los excesos de la... era muy adicto a la cocaína y al alcohol. Entonces, viene con todos estos excesos, aunque se supone que cuando en alguna etapa de su vida, creo que fue en el 2000, no, en el 2003 recae. Aquí lo tengo anotado. En el 2013 él recae a las drogas, pero deja las drogas también en 1982, cuando muere su mejor amigo, o era uno de sus más grandes amigos, que es John Belushi. Eh, Él muere por una sobredosis de cocaína con heroína. Entonces, para esto le impacta mucho a él y él deja las drogas, pero cuando deja las drogas, el tema es que las deja, sí, pero entra en una depresión muy grande. Y creo que ahí es cuando se mueve aquí a la casa. De alguna manera, el 14, todos los números que son kármicos, para los que no estén como muy enterados de cómo funciona el karma, es algo que tenemos que ir. Eva, ¿quieres comentar algo? Prende tu cámara. Y un poquito aportar de lo del karma 14, Ujú. a lo que yo veo es como lo que decía la maestra, es la edad de los 14, que es muy curiosa, donde quieres experimentar de todo, entre lo del ámbito sexual, drogas y otras cosas que te dan curiosidad. Eh, Eso es lo que yo entiendo del karma 14, que está relacionado con la carta de la templanza y es la mente y la tierra. O sea, lo que tengo en la mente lo quiero probar acá en la tierra para ver qué se siente, que no me platiquen, que no esto, y a veces es una serie de errores que uno comete por esa curiosidad, ¿no? De los 14 años de la adolescencia, cuando empiezan a surgir las sensaciones y quiero esto, quiero aquello, y entonces ahí, eso es lo que yo veo del 14. Del 16, pues básicamente es la de los sueños rotos, ¿no? Que dices la infidelidad, pero pues ni en un lado ni el otro, y a final de cuentas los sueños se van al traste porque pues no hay el respeto que se requiere para Claro. darle ahí continuidad, ¿verdad? Es Sí. eso. Gracias, Eva. Fíjate, yo esa parte de lo del niño a los 14 no me lo sabía, pero sí tiene mucho que ver con eso. Sabemos que el 5 es el experimentar, pero el 14 es algo que experimentamos probablemente en otras vidas
y no lo supimos controlar, lo llevamos como a los excesos y ahora si lo presentas, el karma 14 lo que te viene a pedir es que controles eso. O sea, sí tienes todas las facilidades, sí, pero trata de mediarlo porque está padre que experimentemos, pero con cierto límite. Y aquí cuando la vibración es este romper el límite, pues al final, aunque él quiso dejar la droga, pues finalmente yo creo que entraba en las depresiones tan fuertes porque no se podía liberar, ¿no? Entonces estaba como entre pues sí amo a mi familia, pero debo de controlar la droga, pero me gusta, pero ta, ta, ta. Tanto es el caso que en el 2003, cuando él dice que él comienza a beber de nuevo sin querer, que se tomó una y dijo que, ay, como que, ay, pues me he portado muy bien, ahora voy a tomarme una. Y dice que él no se dio cuenta que en el momento en que se tomó una, a después que llevaba botellas y botellas y botellas a su casa. Entonces, ese es, yo creo que parte del karma 14 que él debió tratar como de controlar. Y a eso le agregamos, porque sí, en sus fechas trae el karma 16 pues entre la infidelidad y las drogas, pues se la vivía pues como todos pensaríamos, se la pasaba muy padre, pero en realidad todo eso lo llevó a un vacío y a una soledad que ya de por sí cargaba de niño. Entonces, pues entre la vibración que traía él y lo que hay en la casa, realmente fue lo que no le acabó por ayudar, ¿no? Entonces, este sería como la gráfica de lo que hablamos del karma, el tratar de equilibrar y que pues al final él no pudo equilibrarlo en esa casa. Tal vez, digo, hubiera sido padre que se cambiara de ahí, ¿no? Ay, yo nada más quiero comentar tantito. Sí, Yo Débora. te he entendido que el karma 16 no es tanto la infidelidad hacia otra persona, sino es hacia uno mismo, es la pérdida de fe, hay una tendencia a traiciones, engaños, pero no tanto a nivel sexual y eso, a mí me parece que es más del 14 y no del 16. Yo así lo he manejado. Es como falta de fe en uno mismo o ilusiones que nunca se cumplen o pero sobre todo tiene que ver con la persona más que, o sea, engañarse a uno mismo más que el engaño como de pareja. Ese a mí se me hace el 14 pero bueno, yo así lo veo. Sí, es la vibración, pero él en realidad, si tú ves sus números, no tiene tanto 5. Yo creo que sí fue una influencia de esto, pero las infidelidades las trae desde antes de llegar a esta casa. Y yo creo que, bueno, en la parte más psicológica, una manera de vivir que es, si yo me lo hago, se lo hago al otro y dejo que el otro me lo haga a mí, ¿no? Eso es como una ley de vida. Entonces, si yo soy infiel conmigo mismo, y no solamente infidelidad de pareja, sino me soy infiel porque yo quisiera hacer otra cosa, que eso es lo que se ve que acaba viviendo él. Él quería hacer otra cosa, pero no se lo permitía. O sea, se era infiel a él mismo, él era injusto con él mismo. Y en la parte del 7 pues también vemos que es como lo legal, ¿no? Que muchas veces nos decían que el 7 es la parte legal física, ¿no? Como el 11 puede ser la parte legal sagrada, el 7 es lo concreto en esta vida. Entonces, digamos que lo bonito del 7 es ser súper legal, el deber ser, pero lo feo del 7 pues es ser muy ilegal, ¿no? Y aparte, pues al final este tipo de actitudes de vida de él, no había, no encontraba cómo hallar el límite. Entonces, también en los números personales vamos a encontrar el 11 lo trae en alma. Entonces, entre estas indecisiones de lo hago, no lo hago, creo en mí, no creo en mí, soy un líder, ¿no? En muchas de sus películas él representó al profesor o al hombre muy sabio que ayudaba a los demás y sin embargo, bueno, no se podía ayudar a él mismo a encontrarse y a encontrar su personalidad, ¿no? Creo que esa fue como la lucha. Ujú. Entonces, A ver, te interrumpo tantito. sí, Fíjate que el 7 habla de mucha exigencia,
de Ujú. mucha severidad, o sea, como decía, Claro. como dice Eva, como nos decía la maestra, es doña Severita, ¿no? Entonces, al final del camino, no se exige a sí mismo demasiado, ¿no? O sea, no lo supera y como eso lo trae, es lo que venía a trabajar también, ¿no? Entonces, entras en una confusión de que brillo, pero no brillo, pero me exijo, pero no puedo, pero sí soy el mejor, pero no es cierto. Entonces, y tampoco me la creo, ¿no? Claro. Pero me exijo demasiado y eso te lleva a un límite y entra en esta casa donde dices, pues no lo puedes manejar y entonces te vas a los excesos, drogas y todas esas cosas. Sí. Mira, Entonces encuentras como una salida fácil es, para algo que no puedes no manejar puedes y que se te gestionar. fue de las manos. Exactamente. Sí, o sea, creo que, digo, para mí se me hace como muy relevante al día de hoy. Antes tal vez no tomaba tan en cuenta lo de las casas, pero claro, o sea, la vibración del lugar también te puede empujar a hacer cosas que a lo mejor si hubieras estado en otro lado, tal vez hubiera sido diferente, ¿no? Pero al final llegas a esta casa porque te toca pasar el examen y ya tú decides si lo pasas o no. Entonces, en este caso, yo creo que él tenía que imponerse porque sí, de hecho te digo, hay que verlo de la parte de su historia porque él tiene muchos ochos. Tiene en toda su carta tiene ochos, tiene sietes, tiene unos, tiene cuatros. Eso es de lo que más hay. Y el 11 que está en su alma. Entonces, es una manera de, tenía que ser el líder, tenía que ser el guía, tenía que ser, como dices, tenía tantas cosas que podía dar, porque aparte era multitareas, este, pero con tanto que daba, yo creo que llegaba a su casa y decía, bueno, ¿quién soy? ¿No? De representar tantos papeles y tantas caras cuando yo estoy solo, ¿quién soy? Lo que sí es que era súper humano, o sea, eso también es parte vivió muchas etapas con 9, es muy humano, también es parte del 11, ¿no? Siempre quería como cooperar. De hecho, yo estaba viendo en la tarde que y él hizo un video, antes de quitarse la vida, hizo un video para una chica que tenía cáncer. Entonces hace este video, le manda un mensaje de amor y al poco tiempo se quita la vida, ¿no? Y es como incongruente también, esa es la parte del 11 porque tú veías que hizo la película, no sé si a ustedes la vieron, de esta de los sueños, alcanzar los sueños, no me acuerdo Sí, cómo se llama, más allá de los sueños. más allá de los sueños. En más allá de los sueños vive un suicidio y él sabía que si te suicidas, pues espiritualmente te pierdes Claro, y lo está representando en la película y te está diciendo en la película esta donde sale como soldado en el museo, ¿no? Era un general o algo. ajá, sí, Ahí, ¿no? Él habla de la esperanza, habla de que va a haber otro amanecer, pero ahí ya no sabes si te estaba diciendo de que había otro amanecer porque va a haber otra vida en donde él va a estar mejor o si te hablaba de esa esperanza que uno se imagina. Por eso te digo que esta dualidad fue muy importante en la vida de él. Y para mí, él en particular es muy representativo de las vibraciones tan fuertes y de los conflictos tan fuertes, tanto del 7 como del 11 y la parte bonita del 3, ¿no? Entonces es muy interesante. Entonces, bueno. Pasando otra vez a la casa, vemos que en la casa, pues también, justo cuando él entra en esta casa, es cuando más se expone hacia los medios. Él encuentra más la fama. Ya era conocido por esta serie que les platicaba, pero después, en la misma drogadicción y el mismo alcohol, pierde la oportunidad de estar este, en esta serie, se pierde ya la serie, ya lo corren, se queda sin trabajo y es cuando empieza a vivir en esta casa, se cambia y es cuando le empieza a llegar mucho más fama, le empieza a llegar, él empieza a hacer stand-ups y de ahí lo jalan a las películas y se va para arriba con esta película que es como de guerra. Buenos días, Vietnam, creo que se llama. No es de guerra, pero este, y ahí él empieza a tener muchos reconocimientos, empieza a ganar mucha fama, pero también es cuando entra en esta casa, o sea, no estaba tampoco tan,
O sea, sí tuvo su parte negativa, pero también tuvo la parte positiva que seguramente lo impulsó en la creatividad, en esta adaptabilidad de poder hacer tantas cosas y de querer experimentar tanto. Yo pienso que también le ayudó a la casa, ¿no? A abrirse a experiencias y que si le proponían una cosa se iba y podía hacer una película de super drama y se aventaba la de risa al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ahí es cuando se expone, se explota su creatividad y su éxito en esta misma casa en donde después pues las cosas se pasan a negativo, ¿no? Que en lo negativo vemos la inestabilidad, la tendencia al exceso y la dificultad para encontrar la estabilidad. O sea, él de verdad que no encontraba piso por ningún lado. Ahora, otra cosa, si ya juntamos, que aquí ya vamos a empezar a ver cómo se enlaza con él, la casa, que es una casa 5 con él, que era una persona 3 se vuelve un 8. Entonces, también ahí está, sí que encontró el éxito por el 8 pero también encontró la exigencia en él mismo, que al final pudo haber sido tanta presión lo que lo llevó pues, a ya no querer estar, ¿no? El 8, al estar en esa casa, pues él podía tener el éxito, la capacidad para enfrentar desafíos, ¿no? Porque son líderes, el liderazgo, la responsabilidad, todo esto que nos demostró con todas sus películas tan bonitas, todo lo podía también vibrar desde su casa. El tema fue eso, ¿no? La presión extrema, el desequilibrio, eh, que estaba muy preocupado en la parte como de ser lo material antes que encontrarse en sí sus emociones. Y bueno, las tensiones emocionales y la falta de control. Aquí como conclusión, esto es de la parte personal, que era lo que les decía. Nosotros lo dividimos como la parte casa y quién soy yo. Em, que es la vibración más fuerte. Y lo que en algún momento comentaba Laura es que también puedes vibrar las habitaciones y eso pues está más cerca todavía que el número exterior de tu casa. Entonces, eh, sencillamente, esta es como la conclusión de la parte solamente de la casa y él, que nos da el número 8 y que bueno, ya vimos cuáles son las características que sí lo pudieron haber llevado al éxito, pero también le generó muchísima presión. Y aquí está la parte de la energía colectiva, que sí, yo ya sumé su número de personal con el número de la casa, con la calle, la ciudad, el estado y el país. Cuando sumamos todo esto, nos da un 9, que volvemos a lo mismo. Si juntamos el número de la casa, que era 5, y lo vemos, pues también estamos hablando de un 5 con 9, ¿no? Que bueno, el 9 sabemos que también lo llevó al reconocimiento, porque, insisto, cuando llegó él a su casa se volvió muy exitoso. Entonces, tenía también la conjunción de todo el estado, de toda la calle, la colonia, eso lo hacía también vibrar con este reconocimiento. Toda la luz y como esta parte también de introspección, de amor al otro, el amor universal, porque ahí él empezó también a hacer este tipo de donaciones y apoyos a la gente, no nada más como en Patch Adams, ¿no? Él lo llevaba a la vida real. Se conectó, no sé si ustedes escucharon que hubo un caso en que él fue con el gorila y es súper tierno eso cuando él está hablando con el gorila porque prácticamente ya se hablaba señas con el gorila. Entonces, esta comunidad, esta comunión que tenía, también yo creo que lo pudo haber dado el 9. Además que la casa era bellísima. No sé si han visto fotos de la casa, pero aquí tenemos una donde desde el comedor se alcanzaba a ver el mar. Entonces, yo creo que eso también le permitía, a pesar del tipo de vibración que tenía la casa, como también meterse en él y hacer análisis, que tal vez en otro lado no los iba a tener como los tuvo aquí. Entonces, bueno, las características positivas del 9, lo que comentábamos, amor universal, apoyaba a todo el mundo, em, el servicio a los demás, déjenme quitar el WhatsApp porque si no va a estar suena y suena. El servicio a los demás, el reconocimiento y la atención que logró tener y obviamente esta parte como de sabiduría interna que le apoyaba muchísimo el 11, lo puede vivir aquí en la casa. Y bueno, en la parte de negativa está la soledad, que lo viene viviendo desde niño, el aislamiento,
las desilusiones y las pérdidas de salud. Aquí es precisamente donde a él le identificaron primero como un Parkinson y como Alzheimer. Realmente la conclusión de su enfermedad la encontraron ya que él no estaba porque tienen que hacer como un análisis de una biopsia cerebral. Entonces, eso lo encontraron hasta el final. Pero sí tenía esta cuestión de que tenía mucha ansiedad, vivía estados de miedo, de pánico. Creo que también estaba como paranoico. Decían que juntaba sus cosas para que nadie se las fuera a robar. Perdía el movimiento del cuerpo. Al final de su etapa ya casi no se podía mover o tenía movimientos torpes. Entonces, fue una lucha prácticamente con su cerebro, que tanto le dio, que tanto exceso le metió al cerebro. Bueno, pues aquí lo vemos representado. De hecho, dentro de las investigaciones que hice al último, les digo que estos ya no los metí aquí. em, él se va un 11 de agosto. Entonces también estamos hablando de una fecha como muy particular. En la mañana me decían que había sido en un día 9 para él. Entonces volvemos a contemplar esta parte de tanto 9 que ya le estaba hablando de un cierre de ciclo. Si vemos sus números personales en el año en el que se fue, estaba pasando por una etapa física 4-9, en la emocional estaba en 9-9, en la mental estaba 2,9 y estaba pasando por un año 8. Entonces les digo, realmente el 8 yo creo que representó mucha presión para él, seguramente, digo, esto ya sería como irnos más adentro, pero estábamos hablando del padre. Entonces, seguramente nunca hubo el reconocimiento que él esperaba del padre, a pesar de que el papá, pues sí, millonarios y él siempre vivió súper bien, pero no sabemos qué tanta falta de atención tuvo que cuando él buscaba el reconocimiento del padre, nunca lo encontró o probablemente no lo buscaba, porque la cercanía se ve pues en estas series que se ve que la cercanía la tenía con su mamá. Entonces, como que siempre tuvo que luchar con papá y habría que, te digo, hacer como un análisis ya diferente. Yo no me quise extender tanto porque aparte de que no hay el tiempo, también para hacerlo en una presentación también se puede volver como un poquito ya cansado. Pero creo que es muy interesante si nos podemos ir metiendo ir metiendo y vamos a ver qué otras cosas podríamos encontrar, pero esta parte de la vibración del 9 y del 8 está muy representado en su casa. Y bueno, esto ya es la conclusión de lo que pude hacer de la presentación, que al final estos cruces con la casa 5 con lo que vimos con los 9, pues al final lo llevó a tomar una decisión que yo realmente lamentaré por siempre porque a mí me gustaba mucho su trabajo y de verdad qué pena que se haya enfermado. Pero bueno, la cuestión es que podemos ver cómo con la numerología nos podemos ir no nada más introduciendo en la vida de Robin, podemos encontrar muchos detalles si hacemos estos análisis del lado de nosotros. Y yo digo, como estábamos haciendo la propuesta en la mañana, hace ratito, yo creo que es muy interesante si hacemos este mismo trabajo, pero ahora hacerlo con una persona que conozcamos y que podamos preguntarle cómo se sintió en algunos años que podamos descubrir, para que también nos ayudemos a nosotros mismos, entre el equipo y también podamos ir descubriendo cosas de nosotros. ¿Mm? Y bueno. A mí me encantaría, voy a bajar la presentación y pues poder intercambiar las ideas, qué les pareció, si les gustó, si me pueden retroalimentar. Me quedó muy bonita la presentación, me parece muy buen análisis y muy buenas observaciones y también la conclusión. ¿Y algún comentario o alguna cosa que hayan visto ustedes? Digo, yo sé que ustedes ahorita no habían hecho el análisis de él, pero viendo estos números, algo que quisieran aportar extra. A mí lo que yo he visto en mi práctica, porque como que yo desde hace mucho tiempo como que sí me he fijado mucho en las casas, para mí lo que más he visto que influye es el número del exterior. Claro. O sea, ya sea en departamento o en casa, o sea, más que combinarlo con la esencia,
yo he visto que cómo influye, por ejemplo, el número 5 cambios, puede haber violencia, puede haber desajustes, nunca es igual, Caos. eh, es un caos completamente, o sea, sí con su vibración que hace un 8 que mucho trabajo, mucho éxito, o sea, sí, pero la casa, el 5 a mí se me hace, sí he visto casas 5 muy caóticas, por ejemplo, nada se queda, todo cambia, hay mucha violencia, mucho movimiento, muchos viajes. Claro. Sí, fíjate que Divorcios, he visto separaciones, he visto que se van, sí he visto eso. sí, eso es real. Yo justo tuve un acompañamiento con una familia y justo el año pasado se cambiaron a una casa 5 y este año en estas fechas están cambiando. No duran en No, esas. no, no duran, no sé Dice, cuánto tiempo duró Robin Williams ahí, porque yo sí he visto las casas, sobre todo por ejemplo, si en un conjunto hay dos casas, las primeras que no se rentan o que se mudan y se cambian son las casas, las 5 la 14 o sea, sí lo he visto mucho. no, él duró mucho tiempo, o sea, te digo, al menos es que la cosa es, el problema es que yo en los videos que alcancé a ver, él se cambia a California cuando termina esta serie que les digo que fue muy famosa. Pero estamos hablando de 1982, que hace Ujú, este cambio. Habría que ver en su tabla de vida qué pasó claro. en 1982. Pero sí hay un cambio. Si no me equivoco, él estaba en 9,9. Creo que él no. En lo emocional. Es que yo ahorita no puedo A lo abrir. mejor estaba ahí su casa, pero tenía otras residencias. Puede ser. Sí, porque de 1982 hasta que se va, o sea, en el Sí, 2014. son 34 años y no hay arraigo. Entonces, por ejemplo, no sé si hay familia ahí, no sé, Tuvo realmente, a sus dos últimas esposas ahí, creo. No, pero creo que familia, la primera no sé. tuvo familia que vivió Sí. ahí Ajá, porque ahí con Marsha tuvo dos hijos, y los dos. se fueron, no sé, la verdad, Ella, tendríamos que... ella se separa de él por las infidelidades también y porque regresa a las drogas. O sea, mientras él estuvo fuera de las drogas, como que ella lo acompañó. Pero en el 2003 me parece que él vuelve a las drogas y ella ya dice, no, yo ya no puedo. La primera esposa sí lo deja porque encuentran a una mesera, creo que dice que tiene herpes y la esposa dice que ya no soporta eso, ¿no? Entonces lo deja. Pero la primera esposa como que sí lo quería muchísimo y estaba con él desde cero. Ujú, Ya cuando él deja a esta esposa, que también habría que ver cómo vibra con ella, porque cuando entra con Marsha, que te digo era la que le cuidaba al bebé, a Zack, creo que se llama el bebé, este, pues se casa con ella. Y de ahí él se dispara a la fama, pero también hace este movimiento. Entonces ya ya. sería como ver cómo vibra con las esposas, que las esposas lo estaban ayudando a mejorar, ¿no? A Ujú, superar, porque realmente las dos primeras esposas se la rifaron cañón con él y la última, pues ya dijo que ella ya no, ya. o sea, ya no le tocó tanto, ¿no? Sí, hay mucho cambio en esa casa 5. Así es, yo creo que eso Ok, tiene mucho que ver. Y también este asunto de la última esposa que se casa con ella, pero ya no. Yo creo que él ya. ya no se encuentra después de la primera esposa, como que la primera fue el amor de su vida y como que ella le conectaba algo emocional. Te digo, sería bien interesante ahora, como hizo Laura lo de Nodal, a lo mejor ver algo de él. Yo sí me voy a meter porque te digo, yo soy fan de él, pero sí sería como ver qué fue lo que pasó con las esposas, ¿no? Ahorita vimos las casas, ver qué pasó con la esposa, ¿no? Pero Ok. yo estoy de acuerdo con Débora, yo creo que sí es una casa muy conflictiva y que probablemente lo que comentas de las esposas es que le hayan ayudado medio a soportar la casa o a sostener la casa como si fuera algo, eh, Más no sé, viable, como ¿no? un idilio, ¿no? O sea, decir, no, es lo máximo, es una casa preciosa, ¿cómo no va a estar? O sea, ¿cómo no va a estar bien? Como Claro. a justificar el estar en esa casa. Pero, finalmente como que todo eso lo lleva a reforzar ese 9 y entonces
irse en esa tristeza o en esa soledad al final de cuentas, ¿no? O sea, decir, ser tan popular por fuera, tener tanta fama y tener tantas cosas y a lo mejor internamente no tener nada. Claro. O sea, todo Y el a mí equipo. algo que me llamó la atención también, si tú, por ejemplo, tomas el número del exterior de la casa, 5, pero tomas en un conjunto el 9, si haces un binomio 5 con 9, es caótico, es Bomba. una crisis. Claro, claro. Entonces es una destrucción, entonces ¿No? es Pero autodestrucción, ¿no? autodestrucción, correcto. Exacto. Yo creo, porque al final de cuentas vas y no solo le pegas a los demás, pero al que más le pegas es a ti. Sí. Sí, sí. Y de alguna manera, a lo que te escuché yo ahorita, su primera esposa, su nombre empieza con una V y Ajá. luego Vale. hablas de una tal Marcia. Ujú. Esos dos, esas dos Son letras, pues 4. una cuesta 22 y un 4 de alguna manera sí le estaban dando un poco de orden a él, o sea, controlarle sus vicios o de alguna manera mantenerlo en un nivel de orden en su vida, ¿no? De Claro, alguna forma, nada más con el inicio del nombre, de la letra. las Claro. letras, que es un 22 y luego una 13 que ya le viene con karma para que le baje la rayita, ¿no? A las ondas del 14 Claro. que quiere estar experimentando de todo para que se calme un poquito, solamente con eso, porque de hecho, pues no investigué yo, pero nada más con escucharte, digo, mira, se le estaban acercando personas con esa letra que, pues para que se pusiera un poquito en orden, lo seguían los cuatros, ¿verdad? Y fíjate Tienes razón. que si Y yo ves creo sus que le tablas, ayudaron a sostener precisamente esa casa, como dice Débora. O sea, Ujú. finalmente era insostenible, pero ellas fueron las que ayudaron a soportar, ¿no? centrarlo. Y también la casa 5 es donde pasa todo lo inesperado, muchas cosas que no esperas y cosas que te sacan te mueven el piso, o sea, son cosas que de alguna forma te sacan del área de confort a donde Ujú. estás ahí y pues es parte del caos, ¿no? Que hablaban. Sí. O sea, Sí, el chiste es que te vayas estudiando los binomios, pero cuando tengas consultas vas a poder ver, creo que lo platicaba también en la mañana, Lore, no sé si lo escuchaste, que va a depender mucho cuántas prácticas hagas o cuánto hables con las personas. Vete haciendo en una libretita todas estas Ujú. anotaciones y empiezas a ver en los binomios. Ah, yo pensé que se iba a separar de su pareja y en realidad la corrieron del trabajo, ¿no? Entonces, cosas así, digo, por ponerte un ejemplo genérico, ¿no? Pero Sí, si empiezas a ver, ajá. trata siempre de hacer binomios en los meses, en los días. ¿Mm? ¿Mm? Ah, ok. Sí, sí, yo creo que lo que falta es la práctica. Sí. Pero con calma, porque digo, a mí me tocó cuando empecé a hacer binomios, yo me hacía una de pelotas y luego yo quería mi superdeducción y veía una de los videos de Laura y yo decía, nada que ver de lo que yo tenía pensado, nada que ver, ¿no? Pero sí, después te vas dando cuenta que sí es lo que yo pensaba, pero también podía pasar lo que ella está diciendo. Entonces, no es que tengan un solo significado, es que van a tener Ujú. 4 o 5 significados, pero sí como que se va el rumbo a la vibración de los Ajá, números. Ujú. sí. Sí, no, pues sí, sí está muy, te digo, muy interesante, pero sí hay que poner mucha atención en eso. Sí, no le pongo mucha atención a veces a eso, los binomios. Y tengo la agendita y todo, y a veces, me encantó ver la agenda, pero, sí, a veces me pongo a verlo y a veces no. O sea, sé que sí tengo que poner a lo mejor un poquito más atención para conmigo misma, ¿no? Darme cuenta, me pasó esto, me pasó lo otro, o sea, Como un para ahí diario también ir personal. checando. Sí, ajá, también ahí ir checando eso. No, Así es. sí, es excelente lo que propones, querida Laura, de hacer una de anotaciones. De hecho, yo tengo mi libretita de todos los binomios y le voy agregando ahí lo que voy viendo. Ya le he escrito, además, ya la quiero transcribir porque Renovar. ya está, pero es muy útil cuando se te va el rollo de repente. A ver, aquí tengo la anotación y corroboras y ahí, queda bien.
Sí, o te Es acuerdas, una ¿no? buena manera. Sí, Porque también, digo, a mí me pasa mucho que ya un número ya lo identifico, ¿no? 5 con 9 va a ser un problema, pero no, apenas que Laura estaba comentando de los números y dijo, no, también el 5 con 9 es expansivo para los medios, ¿no? Para los reflectores, o sea, no todo es malo, ¿no? Y entonces dices, espérame, déjame lo anoto, porque para mí yo veía 5 con 9 y ya se me paraba el pelo, ¿no? Pero no, o sea, sí tienen todos los números tienen la parte mala, pero también tienen la parte padre. Y sí, si te empiezas a enfocar o te empiezas a, a inclinar a esta conciencia, es lo que decíamos, no es que el 5 con 9 se te vaya a borrar de tu plano. O sea, tu plano ya es tu plano y se acabó. Pero puedes vivir un 5 con 9 con caos o puedes vivir un 5 con 9 con sorpresas muy buenas que te lleven a algo mejor. ujú. Entonces es como lo vivas. ¿Mm? Enfocarnos a vivirlo así, porque con la mente podemos crear eso. En vez de que sea caótico, vámosle buscando el positivismo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, igual al final lo vamos a tener que vivir. Entonces, mejor que sea lo más positivo posible, ¿no? Positivo posible. Ujú. Perfecto, chicas. Pues si no tienen otra duda, lo cortamos por acá. ¿Les parece bien? Está muy bien. Gracias por todo, querida. Un alma antigua. Ay, nos encontramos. Qué alegría, ¿no? Me acabo de enterar. Sí, sí. Qué Por alegría. algo estamos acá. Algo por algo. Pues feliz de estar aquí. Per- Gracias por todo. Que pasen una linda noche, compañeras. Les deseo lo mejor siempre. Igual, un abrazo. Nos estamos Un viendo por acá. abrazo. Gracias, buenas noches. Buenas Gracias. noches. Bye. Bye.